responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De compartir y analizar cómo ocurre la tarde de hoy. En rueda de prensa ofrecida por los abogados de Roland Carreño, ofrecieron detalles acerca de las irregularidades que han encontrado en este caso. La abogada de la defensa, Ana Leonora Costa, aseguró que en la detención del periodista se configuró una desaparición forzada. Además, indicó que el expediente está lleno de irregularidades y que fueron sembradas. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, el dirigente Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular, miembro del gobierno interino de Juan Guaidó, fue recibido en el Congreso por el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado. Decía que estaba emocionado por ver a su amigo y a quien calificó como héroe de la libertad. Todo mi apoyo en su exigencia de elecciones presidenciales libres, sanciones y plan humanitario para Venezuela. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos, diversas reacciones tras la declaración que ofreció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, referida a los migrantes venezolanos. El presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Galán, decía: llevamos años quejándonos porque a los colombianos nos estigmatizan por el narcotráfico en el mundo y ahora vamos a estigmatizar a los venezolanos. Irresponsable y populista. Desde Venezuela, Provea también reaccionó diciendo: las deplorables declaraciones de la alcaldesa López solo alimentan la xenofobia contra migrantes y refugiados venezolanos. Hablaremos a las 5:30 con amplitud sobre estos temas. En el ámbito internacional, los ojos puestos en Turquía luego de un fuerte terremoto en Turquía y Grecia que causó varios muertos y centenares de heridos en ambos países, y sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con este caso que ha generado reacciones y ha sensibilizado a la población de nuestro país. Ha trascendido que estos dos adultos mayores que mueren en Puente Hierro, en Caracas, vivían solo de la pensión, y hablaremos al respecto también durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestras dos invitadas. Ellas han dado cobertura a este caso que todavía es comentado en redes sociales en nuestro país, y se trata de Lisaura Fuentes. Ella es periodista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer por la invitación a tu programa y sí, este es un caso que ha generado bastante conmoción en Venezuela, y bueno, estamos aquí para conversar sobre ello y contarles lo que ocurrió y la lamentable situación que ocurrió. También nos acompaña Joana Marra, periodista de sucesos de Crónica 1. Joana también ha dado cobertura a esta información. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues inicio conversación con Lisaura Fuentes, periodista de sucesos con diplomado en criminalística del Ministerio Público. Y te preguntaría, Lisaura, ¿cómo te enteraste de esta información y qué otros detalles puedes compartir con nosotros acerca de este hecho dramático? Hablamos de la muerte de estos dos adultos mayores en Puente Hierro. Te escuchamos. Sí, nosotros se conoció de la información por medio de vecinos que denunciaron esta situación que había ocurrido. Ellos tenían una semana tratando de saber qué había pasado con ellos. Les tocaban la puerta, ellos no contestaban. Los llamaban, pero no contestaban. Incluso se mantenían las luces del apartamento de ellos encendidas durante todo ese tiempo. Por ellos es que ellos
se extrañaron de lo que estaba ocurriendo, además del hedor que provenía del apartamento. Entonces fue una situación que por ello ellos denunciaron lo que había ocurrido, bueno, y después se conoció del hallazgo de estos dos adultos mayores que bueno, fue en una situación muy difícil. Incluso nosotros llegamos a conocer de la fotografía, una de las fotografías en cómo se encontraba, que es Rafael David Sandoval Armas, de 74 años, que era el hermano de la otra fallecida, que se llama Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años. Entonces logramos ver la fotografía de cómo se encontraba Rafael David, y mira, fue muy lamentable ver todo esto, ver en las condiciones en las que se encontraban estos bueno, fue muy difícil. Incluso los vecinos intentaban ayudarlos, muchos en las redes sociales decíamos, ¿y dónde estaban los vecinos? Los vecinos intentaron ayudarlos, los vecinos siempre, habían 3 vecinos, cuando conversamos con los vecinos, 3 vecinos que ellos siempre trataban de llevarle comida como podían dentro de sus posibilidades, trataban de llevarle alimentos a ellos, pero ellos también recibían lo de la pensión y lo de la caja de comida, pero igual esto no les alcanzaba para ellos poder alimentarse bien. Y bueno, esta es la consecuencia. Presentaron los dos desnutrición proteico-calórica, y bueno, en las condiciones en las que se encontraba, incluso la fotografía, nada más al ver la fotografía de Rafael, bueno, ahí te das cuenta de que en realidad se refleja lo que está pasando, la desnutrición en la que ellos se encontraban. Joana, yo tengo que preguntarte porque francamente la mañana de hoy comentábamos con los amigos oyentes que tengo que preguntarte acerca del tema de su situación de desnutrición. Ha trascendido en algunos portales informativos que efectivamente ellos vivían solo de la pensión. Para que la audiencia se haga una idea, el tipo de cambio oficial cerró hoy en 519.082,42 bolívares, según Banco Central de Venezuela. Es decir, la pensión equivale hoy viernes a esta hora a 0,77 centavos de dólar mensuales. Es decir, estos dos adultos mayores vivían con menos de $2 mensuales, además de la caja de comida CLAP. Pero, ¿qué información puedes compartir con relación a este tema en específico? Joana, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Sí, bueno, en efecto, pues yo creo que nadie ahorita puede vivir con la pensión. Desconocemos a ciencia cierta cuál era la situación familiar de estos dos adultos mayores. Nosotros tenemos entendido que viven en el oriente del país, pero digamos, no sabemos también cuál es la situación de su familia en el oriente del país, si ellos tenían la posibilidad de ayudarlos, si conocían esta situación, porque como bien estaba comentando mi colega Lisaura, ellos eran 2 señores bastante cerrados, entonces cabe la posibilidad de que quizás su familia desconocía en la situación pues que ellos estaban y que estaban atravesando. Los vecinos, porque los habían visto, pero incluso hoy algunos compañeros que fueron hasta el edificio pudieron conocer que bueno, que ellos les pasaban comida, les daban comida, pero no sabían si en efecto ellos se las comían. Entonces, pues estamos hablando de una situación delicada, como también comentaba Lisaura, pues, y tú misma comentabas al principio, se ha comentado mucho en las redes sociales, pero tampoco conocemos la situación familiar de estas 2 personas. No sabemos si sus nietos, sobrinos, otros familiares migraron del país. Entonces, pues, es bastante difícil emitir algún tipo de juicio. Ahora, yo le pregunto a Lisaura que no sé si has tenido la oportunidad de hablar con los bomberos, con las autoridades, ¿qué dicen sobre este drama? Es decir, que refleja una situación que lamentablemente ahora viven tantas familias en nuestro país. Te escuchamos, Lisaura. Bueno, los vecinos lo que llegaron a comentar fue que ellos, las dos, tenían unos familiares primos en el oriente del país,
Pero claro, eso eran los que ellos conocían que tenían esos primos y que también no conocían que tenían hijos. O sea, no se sabía si estos dos abuelos tenían hijos. Entonces, eso es algo que, bueno, hay que, incluso nada más se sabía que tenían familiares en el oriente del país. Y bueno, y en cuanto a la situación que me estás planteando, a lo que me estás comentando, sí, esto fue algo que impactó muchísimo en los residentes. Bueno, los vecinos decían que ellos los habían visto muy débiles, que en las últimas oportunidades que llegaron a verlos los vieron muy débiles, que incluso el día en el que, o sea, ellos no sabían qué había pasado con ellos, trataban de llamarlos, comunicarse con ellos, pero no tuvieron respuesta, y ellos también se extrañaron porque en esos días tenían que recoger la bolsa de comida, y ellos no llegaron. Nuevamente ellos iban a recoger su bolsa de comida, pero no llegaron a recogerlas. Entonces esto también generó esa preocupación de lo que estaba pasando. Y bueno, ellos dentro de lo que podían, ellos comentaban que ellos trataban de ayudarlos, ellos se mantenían, ellos eran muy cerrados, o sea, no dejaban que nadie entrara a su casa. O sea, si recibían comida, bueno, la recibían de la puerta para afuera. Ajá, te traen esta comida, y ellos saludaban a los vecinos, pero eran muy cerrados, eran muy tranquilos y eran muy cerrados. Pero sí, eso en las residencias, y los vecinos se manifestaban siempre. Lo primero que decían era por desnutrición. Siempre decían, ellos fallecieron por desnutrición en las condiciones en las que se encontraban. O sea, ellos decían que ellos estaban muy débiles, los veían muy débiles. Incluso ellos trataban de ayudarlos, pero dentro de lo que podían, pues. Pero en las condiciones que ellos lo vieron, ellos decían que ellos estaban muy débiles. Y es algo Johanna, que ellos destacaban. Yo tengo que preguntarte, ¿el destino de estos dos adultos mayores se conoce? Es decir, tomando en cuenta que no hay claridad sobre la familia que pueden tener o no en Venezuela, ¿qué puedes compartir con nosotros? ¿Es conmigo? Sí, Johanna, que, no sé si se conoce el destino de los cuerpos de estos dos adultos mayores. No sé si Johanna me escucha. ¿Johanna Marra? Pues si no me escucha Johanna, sí, sí. Aló. Adelante, Johanna, te escuchamos. Adelante. Bueno, el trámite en la medicatura forense es que aparezcan familiares directos de estos dos abuelitos. Quería acotar algo de lo que estaba diciendo Lisaura, que sí, pues si ellos recibían la caja CLAP, pero debemos recordar que a veces hasta la caja CLAP no llega completa, ya no llega como antes. Entonces, pues, ¿qué estarían realmente comiendo estos señores? ¿Solo arepa sola? Lo viven muchos otros adultos, y hoy, de hecho, comentaba un colega del estímulo que a él le pasó con su madre, y de hecho él hizo una crónica, que por muchos años no habló con su mamá, y cuando la vio estaba muy flaquita, y él se sintió tan mal de saber que su mamá no estaba comiendo bien, que trató de ayudarla. Entonces es una realidad que nos está tocando a todos. Finalmente tengo que preguntarle a ambas, y comienzo con Lisaura, cantidad de informaciones, pero esta en especial, estamos hablando de pobreza de ingresos de más del 90% de la población ahora mismo. ¿Qué puedes decirnos, Lisaura? Te escuchamos. Ok, antes de responderte lo que me estás comentando, en cuanto a la situación de que se sabe de si los familiares, se sabe qué va a pasar con los cuerpos de estos abuelos, de estos dos septuagenarios. Lo que se conoció fue que todavía se encontraban, o sea, todavía no habían. Se preguntó en la morgue de Bellomonte, y todavía los cuerpos no habían sido trasladados a la medicatura forense. Entonces, se conoció que se estaba esperando que llegara un familiar del oriente del país para que tramitara todos estos trámites fúnebres para poder hacer este proceso.
pero lo que se sabe es que todavía los cuerpos no habían sido trasladados a la morgue de Bellomonte. Se presume que es que se estaban haciendo se estaba haciendo todo este proceso directamente al hospital o con la funeraria este proceso, entonces, pero se espera que un familiar del oriente del país llegara a hacer todos estos trámites. En cuanto a lo que me preguntaste, sí, nosotros como periodista como periodista de sucesos, me ha tocado cubrir muchos casos que han sido desgarradores. O sea, tengo más de 6 años como periodista de sucesos y cada caso ha sido muy fuerte cubrir. Y bueno, o sea, como periodista, por un lado te pega, o sea, te afecta, y por el otro quieres dar a conocer esta historia de esta persona, todo lo que vivió. Y el caso en específico de estos 2 hermanos, sí, ha impactado muchísimo. A mí como periodista me ha impactado muchísimo. Incluso tengo una anécdota que enseguida llamé a mi madre para saber. Yo siempre me comunico con ella, pero la llamé después porque como me impactó el caso, la llamé y le pregunté: mamá, dime si estás alimentándote bien. O sea, yo siempre estoy pendiente de que ella tenga todo lo que necesita, pero la llamé enseguida y le pregunté: dime si te estás alimentando bien, no me mientas, porque como dice mi colega Joana, quizás estos abuelitos estos hermanos recibían el alimento de los vecinos, pero no se sabe si se alimentaban bien, si se comían todo lo que le llevaban. Entonces, o si lo guardaban o lo extendían en la semana. O sea, esto es lo que ocurrió y bueno, sí ha impactado, y sí es un caso que queda para que es la realidad de lo que pasa, es la realidad de lo que viven en muchas familias, de que no les alcanza para poder alimentarse como debe ser, y pasan estos casos. No es nada más aquí en Caracas. En Maracaibo se han registrado muchos casos de personas que fallecen por desnutrición en las cárceles. Son muchos casos que van aumentando día tras día. Sí, que la crisis humanitaria compleja es cierta, es real, es verídica. Joana, quisiera tu comentario porque quizás el hecho efectivamente de que todos tenemos abuelos, creo que la mayoría de la población se ha identificado con este caso, como ha dicho Lisaura. Quisiera tu comentario en lo personal, el impacto que ha tenido esta historia que puedes compartir con nosotros. Te escuchamos. Y bueno, yo creo que como venezolanos a todos nos duele y nos afecta esta situación. Personalmente, por supuesto que me afecta, ¿no? Me afecta saber que tanta gente la está pasando mal, que no es solo porque se nos va la luz, porque se nos va el agua, porque no nos alcanza el dinero, es también porque no pueden comer, ¿no? Entonces yo anoche pensaba, wow, ¿no? ¿Qué será morir de hambre? O sea, ¿qué tuvieron, qué sintieron esos pobres hermanos? Porque además la data de muerte tenía unas pocas horas de diferencia. Entonces, ¿cómo habrá sido la agonía de estos 2 señores, ¿no? ¿Qué estarían pensando? ¿Cómo lo vivieron? Mi abuelita tiene 95 años y yo te digo, somos un montón de nietos y mis primos que están fuera del país, todos tratamos de ayudar, y aún así es difícil tratar de mantener a un abuelito, o sea, a una persona mayor, porque no se alimentan como uno que está más joven. Ellos ya es diferente, pues el tipo de dieta que tienen que llevar. Entonces, cónchale, uno que es una familia grande, ¿no? Yo pensaba todo eso, que ayudamos todos mis primos, o la mayoría de mis primos, ¿no? Que tratamos de mensualmente ayudar a mi abuela, y a pesar de eso, pues mi abuela ya con 95 años no tiene el mismo peso que antes, su contextura es distinta. Entonces, cónchale, imaginarse cómo vivieron estos hermanos, esa agonía, pues es muy, muy doloroso, y yo creo que esto le tiene que tocar el corazón a cualquier venezolano, independientemente de su posición política. Joana Marra, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, periodista de sucesos de Crónica 1, a Lisaura Fuentes, periodista de sucesos con diplomado en criminalística del Ministerio
público. Ambas han dado cobertura a esta información, a esta noticia que nos ha pegado absolutamente a todos, que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. Estamos hablando de la muerte de estos dos adultos mayores, Silvia Margarita Sandoval Armas, de 72 años, Rafael David Sandoval Armas, de 73 años, 74, ambos hermanos. Sus cuerpos fueron encontrados en el piso 9 de las residencias Villa 2 en Puente Hierro, y ambos presentaban desnutrición severa. Gracias a ambas por atendernos, por compartir esta historia. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, nos toca hablar de lo que está ocurriendo con la industria petrolera. El equipo de Nicolás Maduro ha denunciado un supuesto ataque con misil contra la refinería de Amuay. Todavía tenemos, a pesar de que han pasado 8 años, y me corregirá mi invitado si me equivoco, todavía tenemos fresca en la memoria la explosión de la refinería de Amuay en 2012. Lo peor que aseguraban los vecinos les había pasado hasta ese momento. Nos acompaña Iván Freites, él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra, gracias a ustedes por la atención. Pues le pido una primera valoración acerca de esta versión de un supuesto ataque con misiles contra la refinería de Amuay. La verdad, hay muchas dudas, no se han presentado pruebas más allá de unas fotografías. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ahí lo que se está buscando es desviar la atención nacional. El régimen de Maduro es especialista en eso. Pero la realidad que lo que hay allí es que esas instalaciones están severamente deterioradas, muy deterioradas. Esa refinería el viernes 23, hace una semana hoy, hubo que paralizarla por problemas en los servicios industriales. Esa planta estaba en servicio, esa es la planta que tenía para el momento de pararla por los servicios. La planta tenía 90,000 barriles de crudo. La planta 4, la destiladora número 4. Estos equipos que funcionan donde hubo la implosión, porque fue una implosión, ahí lo que hubo fue que dejaron el servicio de vapor
funcionando. No le quitaron el vapor a la torre, el vapor que usamos unos eyectores para producir vacío en esa torre, y eso hizo que la torre colapsara. A esa planta se le hizo mantenimiento hace más de 5 años. Se le hizo mantenimiento, no, se le hizo un incendio y hubo que hacerle reparaciones. Y dentro de los puntos que se trataron allí fue la situación de esa torre, que tenía altos niveles de corrosión. En la zona donde se presentó el colapso de la torre, esa parte allí tenía bajos espesores, tenía altos niveles de corrosión. Eso indica de que la torre fue que se dio el vacío, se chupó prácticamente las paredes de la torre, y por allí entró aire. Al momento de entrar al aire, como eso es una torre altísima, tiene 40 metros de alto, esa torre inmediatamente absorbió el aire, y eso hizo que hubiese ese estruendo que hubo. Pero si hubiera sido un misil, todavía imagínate cómo estuviera toda la refinería. Y además, todos los equipos aledaños a la torre, las tuberías y todo eso, están como que si no le pasó nada. ¿Por qué? Porque el problema fue internamente en la torre, pero la torre lo que tenía era alta corrosión y niveles bajos y bajos valores de espesores de las paredes de la torre. ¿Cuál es la situación de la producción de gasolina ahora mismo y de combustible en nuestro país? Porque decía Nicolás Maduro en rueda de prensa con medios de comunicación internacionales que había existencia para 20 días, probablemente para 30. ¿Qué puede decirnos? Mira, el problema se presenta con la gasolina, es que ya la refinería Moai, el problema de la refinería Moai y refinería Cardón, que es donde estaban produciendo más o menos gasolina ahí, unos 20,000 barriles de gasolina, hubo que pararlas el viernes. Y con lo que pasó con el evento que hubo hace 3 días, lo que pasó allí hace que la refinería prácticamente quede sin poder arrancarla. ¿Cuáles son los problemas que tiene la refinería? Que no tienen servicios industriales como agua, electricidad, vapor y aire. Entonces lo que está pasando con la gasolina es que las plantas de catalítica y el reformador de nafta, que son las dos que pueden producir gasolina, están paradas por falla en los servicios y falla en los equipos. Entonces ya ellos están viendo que a nivel internacional nadie quiere comercializar con Venezuela gasolina por los problemas que les trae a las empresas que se meten en negocios con Venezuela, con el gobierno de Venezuela. Entonces, la situación es que no pueden traer gasolina, y la producción en el CRP, que es donde se podía producir gasolina, ya escasamente se va a producir unos 10,000, 15,000 barriles, y eso no abastece el mercado interno. Ellos lo que están es corriendo para adelante, previendo lo que les viene, que no va a haber un alto déficit de gasolina y de producción de gasolina. La situación es que el consumo nacional son 100,000 barriles, entre 100 y 120,000 barriles diarios, y no tenemos ni 10,000 barriles de producción. Entonces, esa situación es que lo que hace a ellos prever que en 20 días la situación se le va a poner como lo hubo hace 2 meses. A la luz de las imágenes que usted publicaba en sus redes sociales, da la impresión que lo que está ocurriendo con la industria, el deterioro de las instalaciones, no tiene nada que ver probablemente con las recientes sanciones, sí con la política que han aplicado durante los últimos años. Veíamos en estas imágenes en las que hago referencia a los trabajadores comiéndose una arepa luego de 24 horas de servicio. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, mira, la situación es tan grave que además de que nos quitaron el salario a los trabajadores, nos quitaron los salarios, es la situación de precariedad de la industria. No abastecen
no hay agua potable en las instalaciones, no hay comida en los comedores, o la comida que hay es eso, lo que les dan es una arepa con un poquito de queso allí, o una papa con un espagueti sin nada, un espagueti hervido. Eso es solo lo que les dan a los trabajadores, y los trabajadores están sometidos a horarios que sobrepasan lo establecido por las normas internacionales y las normas nacionales, la Ley Orgánica del Trabajo, la LOCSIMAT y la Constitución Nacional inclusive. Ellos dijeron que iban a reducir el horario de trabajo a 40 horas semanales. Resulta que los trabajadores están trabajando por lo menos 60 horas a la semana. 60 horas porque como no tienen personal, la gente el que menos trabaja 16 horas ahorita en las refinerías y en las zonas petroleras del país, en las áreas de producción. Entonces toda la situación es que la industria, no solo el deterioro de las instalaciones, sino la capacidad, la formación de los trabajadores se desechó también. Y la formación de los trabajadores es importante en esto, pero aquí se dedicaron a formar ideológicamente, meterle una ideología a los trabajadores y apartaron la formación artesanal y la formación profesional de los trabajadores. Entonces la situación es que tenemos un personal muy descalificado para estar operando esa industria, y estas situaciones que se presentaron con la planta 4 de la destiladora de vacío 4 allí en Amuay, indica que hubo también un problema operacional. ¿Qué significa un problema operacional? Que se dejó alineado un sistema de vapor, de vacío, que para producir vacío en la torre, cuando se ha debido paralizar con la planta parada, eso no puede estar funcionando. Entonces, se dejó alineado eso, y eso causó un problema. A ver si tenemos suerte, porque la verdad la comunicación no ha sido la mejor el día de hoy. Finalmente le pregunto a Iván Freites, porque recuerdo la última vez que hablamos, él advertía sobre lo que podía ocurrir con el gas en nuestro país. La Asociación Venezolana de Industria Química y Petroquímica advierte que podría paralizar sus actividades justamente por la escasez de gas licuado o GLP. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Creo que perdimos comunicación con Iván Freites. Ojalá podamos restablecer el contacto para trasladarle esta inquietud acerca de lo que está ocurriendo con el gas, que tiene directamente que ver con la situación de la industria petrolera en nuestro país. Y la información a la que hacíamos referencia, y es una advertencia que ha hecho la Asociación Venezolana de Industrias Química y Petroquímica. Ellos aseguraban el lunes que la industria en el país, o este sector en el país, está en riesgo inminente de paralizar sus actividades si no reciben un volumen suficiente y oportuno de gas licuado de petróleo, GLP, que es utilizado como combustible para vehículos y maquinarias industriales. De acuerdo con Azoquín, actualmente la oferta de gas licuado es insuficiente para atender la demanda de la industria. Se calcula en promedio el inventario existente en las principales empresas afiliadas alcanza apenas para unos pocos días. Los despachos que aún reciben las empresas son intermitentes e insuficientes, y justo sobre este tema hemos conversado con Iván Freites. No sé si lo tenemos. Lo tenemos. Le pregunto sobre el gas. Ya la Asociación de Industrias Químicas y Petroquímicas advierte que puede paralizar sus actividades si no se resuelve el problema del gas licuado en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, el problema del gas es hasta peor el problema de la gasolina. Con lo que está pasando en las refinerías, se había pensado vender el gas que se está quemando en los mechurrios, almacenarlo y venderlo para surtir bombonas, gas de bombonas. Bueno, con esto que pasó el miércoles, con esto se cae todo, absolutamente todo lo que es gas y gasolina, todo esto. Ya el gas, imagínate, cuando un militar sale diciendo de que le van a ofrecer leña a la gente, ya ellos saben por dónde van los tiros.
ya saben que se les está poniendo cuesta arriba, ya por lo menos ponerle gas a la gente en sus casas. Ya es muy difícil, muy difícil. Inclusive, ellos buscaron en la refinería Cardón, este caso es muy particular, porque es muy especial, porque por lo que significa. En la refinería Cardón, por allá por los tanques quedaban unas esferas, quedaban un poquito de gas, y lograron llenar 2 gandolas de 37,000 litros cada gandola. Y la situación es que las gandolas, en vez de repartirlas acá en el estado Falcón, por lo menos en Paraguaná, lo que hicieron fue llevárselas para Caracas, para la cúpula cívica militar. Ellos sí tienen gas, tienen por lo menos 2 gandolas allá abasteciéndose de gas. Entonces la situación es que el gas es muy superior, el problema del gas al problema de la gasolina. Entonces le decimos a los venezolanos, no son los industriales del gas, es todo el sistema de comercialización de combustibles que va a entrar en una etapa muy difícil en los próximos días. Esto no llega a diciembre, que no pase, que se vuelvan a presentar situaciones tan graves o superiores a las que hemos vivido anteriormente. Ahora sí no vamos a tener gasolina ni siquiera para los sectores priorizados, que ellos llaman sectores priorizados. No va a haber gasolina ni va a haber gas en Venezuela por la situación. Gracias por atendernos, acompañarnos, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, ofreciendo su análisis, además su versión sobre lo que está ocurriendo con la industria en nuestro país y este supuesto ataque con misiles a la refinería de Amuay. Vamos a compartir algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela más allá de nuestras fronteras. Le pido a mi equipo para que pueda la audiencia ver algunas de estas noticias. La abogada de la defensa de Roland Carreño, Ana Leonor Acosta, aseguró que la detención del periodista se configuró en una desaparición forzada. Esta es una denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hoy ofrecieron rueda de prensa. Indicó que el expediente está lleno de irregularidades y que le fueron sembradas pruebas. También declaró el doctor Joel García, la defensa de Roland Carreño, aseguró que se han hecho denuncias ante instancias nacionales e internacionales a propósito de la violación de derechos a la que ha sido sometido el periodista. Y lo dicho, Leopoldo López sostuvo reunión con el presidente del Partido Popular en la sede del Congreso Español. Decía Pablo Casado, es emocionante ver a mi amigo y héroe de la libertad, Leopoldo López, tras años de represión del dictador Maduro. Todo mi apoyo en su exigencia de elecciones presidenciales, sanciones internacionales y plan humanitario para Venezuela. En Colombia, bueno, está encendida la discusión sobre la migración de venezolanos, producto de una declaración de la alcaldesa de Bogotá. Claudia López dijo, no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar, bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo inmediatamente, y esto ha generado toda clase de reacciones. Ha sido interpretada como una declaración xenófoba. Llevamos años, decía Carlos Galán, del Consejo de Bogotá, años quejándonos porque a los colombianos nos estigmatizan por el narcotráfico en el mundo, y ahora vamos a estigmatizar a los venezolanos. Irresponsable y populista, y ciertamente, y lo vamos a hablar en unos minutos con lujo de detalles, estos son fuegos que se encienden y nadie sabe cómo terminan. Las autoridades tendrían que tomar conciencia sobre las consecuencias de un discurso como este para una población que es entre los vulnerables, los más vulnerables. Hablo de los venezolanos que están saliendo huyendo de Venezuela, de nuestro país. Yo no quiero estigmatizar, pero lo hace, esto lo dijo Provea. Las deplorables declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solo alimentan la xenofobia contra migrantes y refugiados venezolanos, quienes también deben enfrentar discursos de odio de autoridades en Venezuela, el peor de los mundos. Hoy el director de Migración Colombia, de hecho, salía en defensa de esta población. Juan Espinosa decía, en 2019 fueron capturados más de 11.000 ciudadanos venezolanos, en la mayoría de los casos por hurto, tráfico y porte de estupefacientes. Según las cifras de la policía, el 96% de los delitos en Colombia son cometidos por los propios colombianos. Y hacía esta aclaratoria justamente en respuesta a la alcaldesa de Bogotá. De los casi 100.000 privados de libertad, según cifras del ministerio responsable de este sector, un poco más de 2.700 son ciudadanos extranjeros, y de estos solo 1.500 son ciudadanos
venezolanos. Huelgan los comentarios. A propósito de lo ocurrido en Turquía, un terremoto de magnitud 7 sacudió Turquía y Grecia. Un fuerte sismo de entre 6.8 y 7 en la escala de Richter sacudió este viernes a la isla griega de Samos y a la ciudad de Izmir, respectivamente, en el oeste de Turquía. Algunos medios de comunicación y portales publicaban imágenes, grandes daños y colapso de edificios en Izmir, concretamente en Turquía. De hecho, el país de España hablaba acerca del número de muertos y centenares de heridos que dejó esta situación. Por cierto, en España los diagnósticos suben a 25.595 casos de coronavirus, nuevo máximo de la pandemia. Vamos a reponer algunos sonidos, declaraciones de la jornada y le toca el turno a esta hora a la doctora Ana Leonora Costa. Ella ofrecía los siguientes detalles sobre el caso del periodista Roland Carreño. El Ministerio Público de la rescate de Leopoldo López y otros elementos que había dentro de su bolso, que era un listado, un librito, eso estaba ahí, y obligaron a tomarse una foto allí. Esa es la primera vez que pasa y después me dice, yo no podía negar a tomar foto, estaba bajo acción. Pero además de eso, lo obligan a filmar varios videos. Incluso me dice que fue muy causón porque lo hacían repetir y repetir. Y ahora diga el nombre de tal persona. Ahora no diga ese nombre. Es una de las funcionarias que el tipo dice, vamos a hacer un guión de lo que va a decir. Todas estas cosas que parecen de una película suceden en Venezuela. Bueno, parte de las declaraciones de la doctora Ana Leonora Costa acerca del caso del periodista Roland Carreño. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos que en esta parte del programa íbamos a hablar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con los venezolanos que están en el exterior, los que se han visto en la necesidad de huir de la tragedia en nuestro país por distintas razones. Recientemente, Un Mundo Sin Mordaza presentaba un informe con otras organizaciones que revelaba que el 41,1% de los migrantes venezolanos quedó desempleado durante la pandemia, y esto como parte del impacto social de esta crisis, que no ha dejado por fuera lamentablemente a nadie. Nos acompaña pues una de las personas que conoce mejor este informe. De hecho, entiendo, presentó los detalles. Se trata concretamente, ya me va a dar un segundo, porque estaba justo leyendo el informe de Hanoi Reyes, presidenta de Venezolanos en Omaha, activista internacional de Un Mundo Sin Mordaza. Gracias por atendernos.
Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta información a la situación dramática de los venezolanos que les ha tocado vivir, que han abandonado prácticamente con lo opuesto a nuestro país. Ahora se suma la situación de desempleo en medio de la pandemia. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, la situación es crítica en todo el mundo con la pandemia, pero los venezolanos realmente la están sufriendo muy severamente, probablemente más severamente que mucha gente, porque justamente tú lo acabas de decir, salieron casi con lo opuesto. Entonces, su situación de indefensión y vulnerabilidad es súper alta en cada uno de los países donde se encuentran. Y a esto se suma que se quedan sin trabajo justamente por la pandemia, debido justamente a que ellos están en el sector terciario de la economía o están en la economía informal, en Latinoamérica. Y eso hace que en estos momentos se hayan visto muy perjudicados. Ahora, entiendo que la información concretamente proviene de entrevistas que se realizaron entre los meses de abril y agosto a más de 2.500 migrantes venezolanos, ¿correcto? Sí, entrevistamos a 623 familias, ¿ok? En esas familias dan un número total de 2.551 venezolanos. Se hicieron además focus groups. Ya tenemos data tanto cuantitativa como cualitativa. Primero pasamos una encuesta que se hizo online, vía internet, y por eso nosotros decimos que esta es la punta del iceberg, porque la gente que nos contesta inicialmente es aquella que tiene la posibilidad de tener un teléfono celular, de tener un teléfono inteligente, de tener acceso a internet. Pero tenemos un gran grupo de venezolanos que no tienen acceso a internet, porque justamente dentro de la misma encuesta lo preguntamos y vemos que casi la mitad de los venezolanos no tienen acceso, de los que están fuera. Entonces esto es simple. Nosotros vemos que tenemos un sesgo en la encuesta, aunque tenemos una data sustancial, y eso hace que los resultados sean aún más trágicos. Bueno, yo quisiera el comentario de nuestra invitada, y lo compartimos con la audiencia. Recientemente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció una declaración que ha generado toda clase de reacciones. Y lo que destacamos no solo es la reacción, el rechazo en Colombia, también desde Venezuela, porque se trata de una población efectivamente vulnerable. Y me refiero a los venezolanos que ahora tienen que lidiar con estas tasas de desempleo. Si me permite, vamos a reponer un extracto de lo que dijo, que tantas reacciones todavía está generando en redes sociales, y yo le pediría un comentario. La declaración de la alcaldesa Claudia López. Sé que un dolor de cabeza para todos es el tema de seguridad. Lo reconocimos aquí desde el principio, tanto en Kennedy como en Bogotá. Tenemos un problema serio y hoy en particular, pues además tenemos un dolor muy grande por lo que pasó. Son 14 indicadores los que medimos. 12 de 14 han mejorado este año, pero 2 nos tienen adoloridos porque no hemos logrado que mejoren, sino que han empeorado respecto al año anterior, que es el homicidio, en que en Bogotá ha crecido el 1%, en Kennedy el 4%. Hay temas de criminalidad. Yo no quiero estigmatizar ni más faltado a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí hablaba con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Y eso tenemos que trabajar. Migración Colombia tiene un equipo de gente queridísima, pero son una cosa muy chiquita, muy precaria. Tenemos que ver cómo los apoyamos, pero también que nos ayuden. Yo le pediría un comentario a nuestra invitada porque francamente preocupan y mucho estas declaraciones por las consecuencias que pueden traer. Hoy el director de Migración Colombia, lo compartíamos con la audiencia, tenía que salir a explicar que los datos van en contravía de lo que ha dicho la alcaldesa. El 96% de los delitos en el país
son cometidos por los propios colombianos, y del total de extranjeros, bueno, una parte muy pequeña corresponde a los venezolanos. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Es decir, tienen que lidiar los venezolanos que salen de territorio nacional ahora también con la estigmatización. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Realmente dentro de los focus group, dentro de los grupos focales que hicimos, mucho de esto también salió. Sí, no solamente en Colombia, en Perú hay grandes problemas de xenofobia. Ahora, el venezolano en su mayoría, el venezolano que sale a buscar trabajo, sale a realmente, y esa es una de las cosas interesantes que aprendimos en el estudio, a ver cómo mantiene a su familia dentro y fuera, porque el venezolano migra en familia. Por tanto, estas declaraciones son muy populistas, pero no tienen sustento real, ni siquiera para el gobierno colombiano, porque justamente Migración Colombia te lo está diciendo, no es cierto. Es simplemente una manera de declarar de manera populista para hacer sentir bien a una población que no entiendo por qué, porque realmente los venezolanos han trabajado durísimo en Colombia. Ahora sí, y Colombia nos ha tratado de ayudar también muchísimo. Sin embargo, ningún país estaba preparado para recibir la cantidad de venezolanos que han recibido. Si me permite, tenemos un extracto de la declaración del director de Migración Colombia, justamente saliendo al paso a, bueno, estas declaraciones, la estigmatización que puede significar estas declaraciones. Juan Espinosa explicaba la situación en los siguientes términos. En un contacto virtual con medios de comunicación que suelen tener justo en la semana. Escuchemos. Sí, sabemos, por ejemplo, datos de la Policía Nacional que nos digan, mire, el tanto por ciento de los hurtos son cometidos por ciudadanos venezolanos, el tanto por ciento de los hurtos es cometido por ciudadanos colombianos. Ese es un muy buen ejercicio, Juan. Si uno revisara el 100% de los hurtos reportados por policía, ¿cuántos han sido cometidos por población migrante venezolana? El dato es 96% por colombianos, 4% por extranjeros. 96% por colombianos, 4% por extranjeros, lo cual confirma lo que estamos afirmando el día de hoy. No podemos explicar la historia, no podemos explicar el fenómeno criminal asociado al hurto en la migración, por cuanto únicamente el 4% no podría explicar el 96% restante. Ok, nos queda claro el tema de seguridad. ¿Qué nos dice Hanoi Reyes? La escuchamos. Bueno, justamente ellos están dándonos la razón en ese sentido. El venezolano ha salido a trabajar, a buscar sustento, a responder a una emergencia humanitaria compleja que tenemos dentro del país y que tratando de resolverlo y tratando de mantener a su familia dentro de Venezuela ha salido a buscar otros terrenos fuera, ¿no? Pero realmente, si tú ves el trabajo que están haciendo los venezolanos en cualquiera de los países, y hay comentarios muy favorables en Chile, en Colombia, apartando por supuesto a la alcaldesa de Bogotá, pero incluso la industria petrolera colombiana ha surgido gracias a los petroleros venezolanos que salieron de Venezuela, y su producción ahora es mucho mayor gracias a ellos. Entonces realmente pues no tiene sentido las declaraciones, y es como echarle la culpa al más tonto, ¿no? Al más débil en este momento. Gracias, Hanoi Reyes, por atendernos, acompañarnos, presidenta de Venezolanos en OMAS, activista internacional de Un Mundo Sin Mordaza. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.